Bien, entonces vamos a continuar. Esta sería la número 5 del capítulo 3. Es una clase, ¿verdad?, que termina hasta acá. El Public Static Void Main termina acá. Este otro método, que es un método estático, ¿verdad?, su cuerpo es este. Entonces vamos a empezar en el Public Static Void Main. Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá una variable de instancia, ¿sí? Es la única que es variable de instancia en toda la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar línea 1, 2, 3 y 4 del Public Static Void Main, que es el punto de entrada. Lo primero, hacen un nuevo objeto F1, ¿sí? Es la referencia. Esta es la referencia. Después de que hacen F1, hacen F2. F1 es final, pero en realidad no importa. Lo único que nos indica es de que no se va a poder heredar o no se va a poder cambiar de tipo. En este caso sería de tipo, ya que está dentro de un método. Entonces hacen el segundo objeto, ¿verdad?, en la línea 2. En la línea 3, si se dan cuenta, es una referencia de fis, que es F3, y F3 va a ser igual a lo que retorne el método fis_switch. Fis_switch lo que hace es enviar F1 a X y F2 a Y, ¿verdad? Entonces, a la X, si se dan cuenta, la X va a ser transferida o asignada a una nueva declaración que sería Z, ¿sí? En ese punto tenemos que comprender algo. El objeto que se creó en la línea 1, que sería F1, ¿verdad?, lo vamos a hacer de esta forma. F1, ¿verdad? En la línea 3 se manda como argumento a X, entonces hay una X refiriéndose al mismo objeto. Después la X es igual a Z. Ahora hay Z que es igual al mismo objeto, ¿sí? O sea que hay tres referencias. Esta es la referencia 1, referencia 2 y referencia 3, ¿sí? Entonces, la referencia 3, que es Z, acá en donde estoy indicando con la última flecha, ¿verdad?, le están diciendo de que 6 se va a asignar a X. X sería esta que está acá, ¿sí? Entonces le cambian, ahora vale 6, y retornan Z, o sea, retornan esta referencia a 3. O sea que F3 también sigue siendo igual, ¿sí?, al mismo objeto que F1. Entonces tengan en cuenta que F1 y F3 tienen acceso a los mismos atributos y variables, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, voy a borrar un poco acá. Muy bien, sabiendo eso, en la línea 4 hacen una impresión, ¿verdad? System.out.print, y dice que si F1 es igual a F3. F1 y F3 son referencias, y cuando esto da true es porque las dos referencias están apuntando al mismo objeto. Lo que está pasando aquí, ¿verdad? F1 es igual a F3, y la razón es porque en el método fis_switch le hacen el cambio, ¿verdad? Entonces aquí sería true. Y después dice que si F1.x, ¿verdad?, que sería F1.x, y F1.3, que sería lo mismo, ¿verdad?, sería la misma X, son iguales. Como nos dimos cuenta que lo cambiaron, los dos valen 6, entonces sería true también, ¿verdad? Esta referencia Y es solo para tratarnos de confundir, no hace nada en el método, ¿verdad?, solo la mandan. Así que sería true, ¿sí? La número 6 dice la clase Mirror. Clase Mirror abarca todo esto. Hay un Public Static Void Main y un Public Void Go. Solamente voy a enumerar las líneas del Public Static Void Main, ¿verdad?, para poder ver qué es lo que hace cada una, ¿sí? Entonces, tenemos una variable de instancia que sería 7, ¿verdad?, size.
Abajito nosotros, si se dan cuenta, tenemos un static void go que pues toma como parámetro un objeto mirror y un entero, ¿sí? Entonces en la línea 1 crean un nuevo objeto mirror que sería M1, ¿verdad? M1. En la línea 2 estamos diciendo de que lo que vale M1 ahora va a ser igual a M2. Lo que quiere decir de que M2 y M1 apuntan al mismo objeto, ¿sí? En la línea 3 hay un entero que sería I1. En la línea 4, I1 se asigna a I2, ¿sí? O sea que I1 y también I2 valen 10. De ahí el método go lo llaman y mandan a M2 a mirror y a I2 ahí, ¿sí? Ahora tengan en cuenta esto. M2 lo mandan a M, o sea que hay otra referencia de igual forma apuntando al mismo objeto, ¿sí? O sea, hay 3. Sería M1, M2 y ahora es M3, ¿sí? Acuérdense que los objetos, ¿verdad? Sí se pueden modificar internamente, no de tipo, sino internamente al momento que estamos haciendo este tipo de llamadas, ¿verdad? Entonces, adentro de este método go, le van a cambiar el valor a size, ¿sí? Están llamando a m.size, que size viene siendo la misma variable de instancia para todas las referencias, ¿sí? Es la misma. Entonces 8, entonces ya no vale 7, sino vale 8. Y de ahí están diciendo de que 12 va a ser igual a i, o sea que ahí le cambiaron el valor. Pero el primitivo i no se va, el cambio que le hicieron no se va a ver reflejado donde lo llaman, solamente el objeto, ¿sí? Entonces cuando hacen la impresión m1.size va a tirar el número 8 y i1 va a tirar el 10, porque acuérdense que no se hizo el cambio, ¿sí? Entonces sería 810 la respuesta, sería B. Ahora, la 7 dice la clase pública went, entonces tenemos que toda la clase abarca eso. Tenemos un void que es go, tenemos un public static void main que sería este, ¿verdad? Tenemos una variable de instancia, es id. Acuérdense, las variables de instancias toman el valor default, en este caso es un primitivo, entonces el valor default sería 0, ¿sí? Aquí tenemos un constructor, si ustedes se dan cuenta, aquí sería un constructor que lo que toma es un entero y lo va a asignar a id, ¿sí? Ahora, public static void main hacen un nuevo objeto anónimo y le mandan el 3, ¿sí? Este 3 va a caer acá, entonces la i se lo va a asignar a id, o sea que id ya no va a ser 0, sino ahora va a ser 3, ¿sí? Y llamamos a go. Entonces llamamos a go. Go, adentro del método go nosotros tenemos dos objetos, w1, w2, que son las referencias, y cada uno de los objetos manda un argumento que sería un entero. Entonces este 1 lo que para haciendo es el id de w1, ¿sí? Que vale 1, y este w2.id va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces cuando hacen esta impresión están imprimiendo el número 1 y el número 2, ¿sí? Y nos dice cuando la ejecución de este programa llegue a la línea comentada que es verdad y escoger todas las que son aplicables, ¿sí? Entonces nosotros vemos de que a nosotros nos dio de que imprimen 1 y 2 nada más, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, imprimen 1, ¿verdad? Imprimen 2, ¿verdad?
A y B. Y abajo dice, ¿verdad?, cuáles son los objetos que están elegibles para la recolección de basura. Lo primero que tenemos que saber es de que todo objeto anónimo no tiene ninguna referencia, así que ese es una recolección de basura casi segura, ¿sí? Entonces ya llevamos un objeto, ¿verdad? Un objeto. En el método Go, si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos un método y declaramos variables dentro del método y el método pues se termina exitosamente, ¿verdad? Todas esas variables que estén adentro del método o que se hayan creado pues se pierden. Por eso es que aquí se pierde este y este, ¿sí? Entonces a la final sí serían 3 objetos, ¿verdad? Sería el anónimo y estos dos, 1 y 2, ¿sí? Sería G. En la número 8, lo voy a hacer acá de este lado, ¿verdad? Yo que está un poquito entrecortado, espero que lo puedan ver bien. Nosotros tenemos la clase Ouch. La clase Ouch es toda de la línea 3 a la 15. Tenemos un método void_go y tenemos el public static void main. Tenemos una variable de instancia que se inicializó con número 7, ¿sí? Acuérdense que es estática, ¿sí? Entonces, con las variables estáticas nosotros las podemos llamar a través de su nombre de clase. Pueden ingresar a un método estático o a un bloque estático, ¿sí? Y que existe en todas las instancias de una clase, ¿sí? Entonces, en el public static void main nosotros hacemos un nuevo objeto anónimo y llamamos a .go y le mandamos el 7, ¿sí? Aquí mandamos 7. Entonces este 7 lo que va a hacer es de que va a caer aquí, ¿sí? Va a caer ahí. Entonces voy a acercarle un poquito en el método donde estamos. Cuando el 7 cae acá, si se dan cuenta, aquí se le aumenta una unidad, entonces tendría valor de 8, ¿sí? Ahora, en el for, nosotros vemos una declaración que ouch es igual a 3 y va de 3 a 6, ¿verdad? Aumentándose una unidad y después se imprimen el número, ¿verdad? Que salga. Después retorna e imprimen el que queda acá. Pero acuérdense de que cuando nosotros estamos viendo métodos hay que tener mucho cuidado con lo que se esté declarando dentro, porque por ejemplo en el void_go el ouch está declarado como un parámetro, ¿sí? Entonces este parámetro se puede utilizar en todo el método, pero en el for están declarando una variable igual al parámetro, entonces eso no sería válido, ¿sí? Entonces sería E, ¿verdad? Ahora, si en dado caso nosotros hubiéramos tenido diferente variable, ¿sí? Si se hubiera compilado bien, ¿verdad? Ahora la número 9. La clase se llama happy. Va de aquí para acá. Tenemos un método, si ustedes se dan cuenta, hay un método que se llama happy y no es que se llame, sino lo que hace es retornar, ¿verdad? Retornar objetos o referencias de tipo happy, ¿sí? Tenemos un constructor y tenemos una variable id que sería default, ¿verdad? Sería 0. El public static void main hace un objeto, ¿verdad? Sería h1, ¿sí? Y mandan como argumento el número 1. Este número 1 cae acá y se asigna a id, ¿verdad? Entonces h1.id va a ser igual a 1, ¿sí? En h2 nosotros vemos de que va a ser igual a lo que retorne el método go. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Mandan a h1, ¿sí? Va.
Cuando hacen eso, siempre recordémonos que H1 tiene su referencia al objeto, pero como se hace pues se transfiere, ¿verdad?, al método go, ahora H también tiene acceso a los mismos valores de H1. Y H3 se va a asignar a H se va a asignar a H3 en el método, ¿verdad? Entonces ahora hay 3 referencias apuntando al mismo objeto. Entonces nosotros tenemos que H3.id sería 2, ¿sí? Entonces le cambian el valor a ID, porque acuérdense que el ID lo tienen el acceso a las 3 referencias, ¿sí? Entonces sería 2. Y de ahí H1.id es el problema. Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos métodos y declaramos cosas dentro de los métodos, su alcance o su scope es solamente dentro del método. Y acá estamos llamando a H1. H1 no se puede llamar acá porque está declarada solamente en el main, ¿sí? Si estuviera declarado el H1 fuera de main como una variable de instancia, como ID, no hubiera problema, ¿verdad? Pero se sale de su propio scope y por eso es de que esto no se puede hacer. No va a encontrar Java en este punto donde está H1 en el método go. Entonces se va a quejar, ¿sí? En la 10 nosotros vemos la clase network. Tenemos un constructor que es network. Tenemos un método go y tenemos el public static void main. Si se dan cuenta, nosotros tenemos 2 variables de instancia. El primero sería ID y el segundo sería P. ID es de tipo entero, primitivo, y P es de tipo network, ¿sí? Entonces, el public static void main, hacemos un objeto nuevo y mandamos 1 y mandamos null, ¿sí? Muy bien. El 1 va a caer a la X y null va a caer en N, ¿sí? Ahora dice que X se va a asignar a ID, o sea que ID ahora es igual a 1. Y dice de que this es igual a P, ¿sí? This es igual a P. Entonces, this lo que hace es hacer una instancia de la misma clase, donde se está refiriendo. Entonces, hacen como que estuviéramos diciendo igual, new, network, ¿sí? O sea, un objeto, ¿sí? Y abajo hay un if. Entonces, si n es diferente a null, ¿verdad? Si es diferente a null, entonces n, que sería null, se va a asignar a p. Pero acuérdense que null no es igual a null, daría falso. Entonces esto no se hace, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa solamente en la línea 1, ¿verdad? Se toma valor ID y toma valor P. Ahora, se va a hacer lo que diga el método go. Aquí llaman a n1.go. Go es un void, o sea, es un proceso, no retorna nada. Entonces, n1 lo mandan acá, ¿sí? Acuérdense que n1 contiene todo esto, ¿verdad? Entonces ahora dice que adentro de este método go hacen 2 referencias, ¿sí? Si se dan cuenta. De igual forma, n2 y n3, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar de esta forma. Antes de ver lo que hace el método go, tenemos que n1, ¿verdad? Tiene su objeto y tiene su ID, ¿sí? Adentro del objeto está su ID y está P, ¿verdad? Entonces, ID tiene el valor de 1 y P es un nuevo objeto, lo voy a dejar como OBG, ¿sí? Un nuevo objeto.
Ahora, en la línea 1 del método go, nosotros vemos que mandan 2 y n1, ¿sí? 2 y n1. Entonces, en n2 lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? El número 2, el entero, va a tomar el valor de ID. Y P va a tomar el valor de N1, ¿sí? ¿Sí? Y este sería el objeto. Se mira algo extraño, pero tiene sentido, les voy a explicar. El ID es de N2, ¿verdad? Es primitivo, no hay problema. P es la referencia. Esa referencia agarra el valor de N1. ¿Por qué? Porque cuando, permítanme, voy a hacer otro tercer círculo, voy a borrar algo acá. Lo que pasa es de que cuando N1 cae acá, en network, ¿sí? Miremos solo eso, ¿verdad? N1 cae aquí en N. Entonces, P dice que va a valer this, ¿verdad? Sería network, está bien. Pero acuérdense que como N va a ser igual a N1, N1 no es igual a null, entonces sería verdadero, sería true. Entonces N se va a asignar a P, y P es esta variable de instancia de cada uno de los objetos que se crean. Entonces, por esa razón es de que la variable de instancia P en la referencia N2 va a valer N1, ¿sí? Ahora, después hacen N3. N3, el ID va a valer 3. Y P, que sería otra referencia, va a valer N2, ¿sí? Ahora, dense cuenta en la última línea de este código. Hacen un system.out.print y llaman a n.p.p.id. Entonces eso es algo como que estuviéramos llamando a un montón de cosas anidadas, ¿sí? Por ejemplo, empezamos primero en n3, n3.p. Ok, vamos acá. Entonces, p, en este caso, ¿qué será? N2. Ah, bueno, entonces este es N2. Entonces, N2.p. Ah, bueno, N2.p sería N1, ¿sí? Ahora, N1.id sería el número 1, ¿sí? O sea, se va como que yendo en todas las cosas que se estuvieron asignando en las asignaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, a la final, el resultado sería 1, ¿sí? Pero todo es cuestión del diagrama, porque primero empieza en n3.p, que va a ser igual a n2. n2.p va a ser igual a n1.id, es 1, ¿sí? Entonces, hasta acá es donde encontramos la respuesta, ¿sí? Siempre y cuando veamos de que todas las asignaciones y todas las cosas que estén, pues estén válidas, ¿verdad? Que sean correctas. La número 11 dice acá, la clase beta. La clase beta, la clase alfa, si se dan cuenta, la clase beta es solamente una línea, está vacía. La clase alfa y la clase tester. Muy bien. Entonces veamos, dice acá, cuando la línea 16 es alcanzada, ¿cuántos objetos son elegibles para la recolección de basura? Muy bien, entonces nosotros tenemos de que en el public static void main, que está aquí, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, no hay ninguna herencia, las tres clases son independientes, ¿verdad? Entonces,
Veamos qué es lo que pasa. En la línea 1 hacen dos objetos, ¿verdad? Las referencias serían B1 y B2. Ahora, las vamos a dibujar acá. B1 y B2, ¿sí? Un objeto, otro objeto. Acuérdense que la clase beta está vacía. Por esa razón el objeto se queda vacío. No hay nada adentro de ellos, ¿verdad? En la línea 2 hacen otros dos objetos que serían A1 y A2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las referencias. A1 y A2. Ahora, los objetos de alfa, ¿qué es lo que contienen? Contiene dos declaraciones de tipo beta. Una es estática y la otra es default, ¿sí? Entonces podemos decir acá que A1 punto B1 y A1 punto B2, ¿sí? Y cada una de estas son referencias diferentes, ¿sí? Solamente referencias. Y cada uno tiene diferente. Por ejemplo, perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería A2.B2, A2.B1, ¿sí? Y esto es lo que está dentro de los objetos, ¿sí? Entonces, estos dibujos que están acá son hasta la línea 2. Ahora vienen las asignaciones. Por ejemplo, la referencia A1.B1 ahora va a ser igual a B1. Quiere decir de que A1.B1 va a ser igual a A1. B1, ahí está. De ahí dice que A1.B2 va a ser igual a B1, o sea, el mismo, ¿sí? Perdón. Ahí está. Entonces estas dos referencias, ¿verdad? B1 y B2 se refieren al mismo objeto que B1, ¿sí? En la número 5 dice que A2.B2 va a ser igual a B2, o sea, a este. Perdón, a este que está aquí arriba, a este. ¿Sí? En la línea 6 nosotros vamos a hacer diferentes asignaciones null, ¿sí? Voy a traer mi borrador. Primero hacen un null a 1, ¿sí? O sea, quitan esto. Muy bien, A1 ya no existe. De ahí a B1 tampoco existe B1. De ahí a B2 tampoco existe B2. Entonces, acuérdense que siempre las flechitas van a ser siempre las referencias que tienen los objetos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde ya tenemos que buscar cuántos son los objetos que son legibles para la recolección de basura, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos este objeto que está acá, ven, tiene una referencia, ¿sí? ¿Quién va siendo? A1.B1, todavía está viva. Este objeto de aquí abajo todavía tiene su referencia. ¿Quién es? A2.B2. Ahora, con el objeto que está acá en A1, ese sí no tiene ninguna flechita, ¿verdad? No tiene ninguna referencia. Entonces, ese sí sería un objeto hasta el momento, ¿verdad? El de A1, que sería este que está acá, ¿sí? Acuérdense que no es lo que está adentro, sino que lo que en realidad es el objeto, ¿sí? Que sería como la burbuja.
porque adentro están las referencias que todavía están vivas hacia este y a este. Y A2 todavía tiene su referencia, que sería esta, ¿verdad? Está la flechita ahí. Entonces solamente sería un solo objeto elegible. La número 12 dice clase telescopio. Y hay varios métodos, ¿verdad? Por ejemplo, el public static void main, el static void go, el static void zoom in y el static void zoom more. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa, porque dice que aquí hay una variable de instancia con el valor de 2. Entonces el go llama a este go. Este go lo que hace es declarar. Aquí están declarando, ¿sí? Declarando otra variable con el mismo nombre que la variable de instancia, ¿sí? No es la misma. Y de ahí llaman a zoom in. En este punto, la que está declarando ya no nos importa. Esta ya no importa. Entonces estamos en zoom in. Ahora sí, esta que está acá se refiere a esta, ¿sí? Entonces lo que hacen es 2 por 5 sería 10. Entonces 10 vale magnify acá. De ahí llaman a zoom more y le mandan el 10, que sería este que está acá. Acá, si se dan cuenta, lo que hacen es de que muy bien, entonces cuando nosotros vemos, cuando mandan a 10 acá, si se dan cuenta, estamos enviando un primitivo, ¿verdad? Entonces cuando enviamos un primitivo estamos pasando totalmente la información. El primitivo que nosotros mandamos se va a quedar en este método, ¿sí? O sea, el llamado que se hizo acá no va a cobrar ningún valor. Entonces, como no cobra ningún valor, en realidad cuando termina esto, ¿verdad? Que sería 10 por 7, serían 70, pero en realidad como no hace un cambio donde lo llaman, entonces aquí sería 10. Sí, o sea, sería el mismo, no sería 70, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en realidad estaríamos diciendo que es B, ¿verdad? La número 13 dice la clase dark va de aquí hasta acá. De ahí hay un public static void main, otro go y otro go, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos una variable de instancia 3, hacemos un nuevo objeto anónimo y llamamos a go1. Go1 se viene acá. Go1 lo que hace es declarar una variable que es esta, ¿sí? Esta es una variable local. ¿Por qué? Porque está dentro de un método. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, la utilizan, ¿sí? Tratándole de sumar una unidad y que se pase a void2, ¿sí? En realidad, si nosotros vemos bien, cuando nosotros tenemos una variable local y no se inicializa, pues el código compila y corre bien, siempre y cuando no utilicemos esa variable, ¿sí? O que si se inicializa, perdón, que si se declara no se inicializa, que se inicialice antes de poderla usar en algún método o en alguna operación, ¿sí? Entonces en este caso sí daría un error de compilación, ¿verdad?
Y tampoco se está utilizando esta, ¿verdad? O sea, tampoco está mandando esta que está acá, ¿verdad? No. Porque siempre va a llamar a la variable local, ¿verdad? A la que se está usando en cuestión. Por esa razón sería la i, ¿verdad? Entonces con esa sección terminaríamos ahí, ¿verdad?